Hola, bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Hoy vamos a continuar con la lectura del Choice del seminario 5 de las clases que están pedidas para el examen de residencia, ¿sí? Las clases pedidas son 8, 9, 10, 20, 22, 23, como dice el título acá arriba. Si quieren ver la 8 y la 9 pueden verla, hay un video ya subido con estas clases. Vamos a continuar hoy con la 10, que se llama Los tres tiempos del Edipo. Es la clase efectivamente número 10. Y vamos ahora a seguir con nuestro trabajo de lectura del choice y del texto. ¿Sí? Los choice de los que dispongo nos sirven como una guía para puntuar el texto y que estos videos entonces te sirvan para eh, tener como un approach, un adelanto, un anticipo del texto cuando lo vayas a leer. Si escuchas estos videos antes de leer el texto, seguramente va a ser mucho, mucho más sencillo y te vas a ahorrar gran cantidad de tiempo. Además, puedes volver a escucharlos las veces que quieras y frenarlos, volverlos a escuchar, cada uno de las preguntas y los puntos que voy leyendo, señalando a medida que avanzamos. Así que bueno, vamos a comenzar ya mismo. Antes que nada quería comentarles que algo que la vez pasada no hice es que estamos en un paisaje, en un bello paisaje, en un lago, en las montañas. Tal vez uno pueda por momentos imaginarse que está estudiando en esa hermosa cabaña con vista al lago. ¿Por qué no? Bueno, vamos a comenzar entonces con el capítulo 10, los tres tiempos del Edipo. Según Lacan, en el seminario 5 estamos utilizando la versión que solicitan para este examen, la versión de PAI 2, la oficial, a la altura de la página 185 del seminario 5. Esa es la referencia. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Según Lacan, en el seminario 5, ¿dónde residen todas las posibilidades de articular el complejo de Edipo y su mecanismo, el complejo de castración? ¿Dónde residen todas las posibilidades de articular al complejo de Edipo y, atención, que llama a su mecanismo, el mecanismo del complejo de Edipo, le llama al complejo de castración? La respuesta correcta es en la estructura de la metáfora. O sea que para Lacan es en la metáfora, en la estructura de la metáfora, donde residen todas las posibilidades de articular al complejo de Edipo y a su mecanismo, el complejo de castración. Siguiente. Según Lacan, en el seminario 5, sostiene que la cuestión de las relaciones del sujeto, en tanto que habla, no podría reducirse simplemente a un otro con minúscula, perdón. Siempre hay un tercero, el otro con mayúscula. ¿De qué resulta constituyente este otro con mayúscula? De vuelta. Entonces, en este seminario, Lacan sostiene que la cuestión de las relaciones del sujeto, en tanto que habla, no podría reducirse simplemente a un otro con minúscula, sino que siempre hay un tercero, que es el otro con mayúscula. Y la pregunta es, ¿de qué resulta constituyente este otro con mayúscula? Pues bien, el otro, el tercero, este tercero que siempre hay en la cuestión de las relaciones del sujeto, este otro con mayúscula, resulta constituyente de la posición del sujeto como hablante. Y acá dice que también es decir como analizante, ¿sí? O sea que
este tercero que siempre está, este otro con mayúscula, es constituyente de la posición del sujeto como hablante, por lo tanto también cuando se encuentra en la posición de analizante. Muy bien. Después comienza el primer apartado del texto de la clase, el punto 1. Ustedes saben que estas clases están divididas por puntos, punto 1, 2, 3. En la primera clase, antes de que continúe con la próxima pregunta, quería leerles lo que dice acá Lacan. Dice, entonces, pregunta al comenzar este punto, ¿de qué se trata en la metáfora paterna? ¿Sí? Entonces dice que propiamente en la metáfora paterna, que los trabajamos en los videos anteriores, las clases 8 y 9, propiamente en la metáfora paterna es en lo que se ha constituido de una simbolización primordial entre el niño y la madre. Poner al padre en cuanto símbolo significante en lugar de la madre. Se trata entonces de poner al padre, en tanto que símbolo, como significante en realidad, en el lugar de la madre. Esa es la metáfora paterna. Dice un poquito después, la posición del padre como simbólico no depende del hecho de que la gente haya reconocido más o menos la necesidad de una determinada secuencia de acontecimientos tan distintos como un coito y el alumbramiento, ¿sí? O sea, la posición del padre no depende de eso, del padre como simbólico. La posición del nombre del padre, la calificación del padre como procreador, es un asunto que se sitúa en el nivel simbólico. Es una necesidad de la cadena significante, ¿sí? La posición del padre, entonces, la calificación del padre como procreador, es un asunto que se sitúa a nivel simbólico y que es una necesidad de la cadena significante, ¿sí? Bueno, continuamos. Según Lacan, en el seminario 5, ¿por qué podemos llamar triángulo simbólico? ¿Por qué podemos llamarlo triángulo simbólico? El triángulo simbólico, lo que pasa en el Edipo. Recuerdan que en la clase 9, a lo último lo pueden ver. El triángulo simbólico, el constituido por el padre, niño y la madre, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué podemos llamarlo triángulo simbólico? Y la respuesta es porque se instituye en lo real a partir del momento en que hay cadena significante, es decir, articulación de una palabra. Dice así, creo haber insistido ya suficientemente en este punto. He aquí, pues, lo que podemos llamar el triángulo simbólico, porque se instituye en lo real a partir del momento en que hay cadena significante, articulación de una palabra. Continuamos. Según Lacan, en el seminario 5, en el deseo del niño, ¿qué desea el sujeto? ¿Qué desea el sujeto? En el deseo del niño, la respuesta correcta es que la apetición de su deseo es deseo del deseo de la madre. Acá estamos con los rulos de Lacan. La apetición de su deseo es deseo del deseo de la madre, ¿sí? En consecuencia, dice Lacan, se abre una dimensión por la cual se inscribe virtualmente lo que desea objetivamente la propia madre en cuanto ser que vive en el mundo del símbolo, en un mundo donde el símbolo está presente en un mundo parlante. Continuamos un poquito más con la que sigue. Según Lacan, en el seminario 5, ¿qué es ese algo que hace falta en cuanto a la madre? La respuesta correcta es
la existencia detrás de ella de todo el orden simbólico del cual depende y que permite cierto acceso al objeto de su deseo. Este es el falo. El falo. Entonces, ¿qué es ese algo que hace falta en cuanto a la madre? Y bueno, acá lo que dice que es el falo. Y lo describe así: la existencia detrás de ella, de la madre, de todo el orden simbólico del cual depende y que permite cierto acceso a este objeto del deseo que es el falo. Siguiente. Según Lacan en el seminario 5, ¿cuál es el objeto tan especializado? Bueno, justamente lo que dijimos recién, el falo. El falo es un objeto muy especializado, tan marcado por la necesidad instaurada por el sistema simbólico, que es absolutamente impensable de otra forma, el sistema simbólico, sin su prevalencia. Este objeto se llama el falo, y a su alrededor hice girar toda nuestra dialéctica de la relación de objeto el año pasado. En el seminario 4 se refiere. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario este objeto en este lugar? Sino porque es privilegiado en el orden simbólico. En esta cuestión queremos entrar ahora más detalladamente, dice. Bueno, vamos a avanzar con el choice. Esto es en la página 189, donde está el cuadrito del triángulo simbólico, niño, madre, padre, y le opone un nuevo triángulo conformando un cuadrado puntuado, este segundo triángulo, y en el extremo opuesto a padre se encuentra el falo, entonces falo imaginario, y de eso está hablando acá Lacan. Si lo pueden ver en la página 189. Continuamos. Según Lacan en el seminario 5, el deseo de la madre para alcanzar este más allá necesita una mediación, ¿sí? ¿Quién la da? ¿Quién da esta mediación? ¿Quién aporta la mediación necesaria? La respuesta es la posición del padre en el orden simbólico. Vamos a ver cómo lo dice Lacan. Dice así: observemos este deseo del otro, que es el deseo de la madre, dice, y que tiene un más allá. El deseo de la madre, que es el deseo del otro, tiene un más allá. Ya solo para alcanzar este más allá se necesita una mediación. Y esta mediación la da precisamente la posición del padre en el orden simbólico. En vez de proceder dogmáticamente, preguntémonos cómo se plantea la cuestión en lo concreto, dice Lacan. Vemos que hay estados muy distintos, casos también, etapas, en los que el niño se identifica con el falo. Este era el objeto del camino que recorrimos el año pasado. Se refiere al seminario 4. Continuemos con Choi, que nos va a ir orientando entonces. Según Lacan en este seminario, ¿por qué se establece la relación del niño con el falo? ¿Por qué se establece la relación del niño con el falo? Y la respuesta es porque es el objeto del deseo de la madre, ni más ni menos. Porque es el objeto del deseo de la madre es que se establece la relación del niño con el falo, ¿sí? Y lo dice así: se lo recuerdo para mostrarles que la relación del niño con el falo se establece porque el falo es el objeto del deseo de la madre. Pero la experiencia nos demuestra que este elemento desempeña un papel activo, esencial, en las relaciones del niño con la pareja parental. Es una indicación, pero la cosa va mucho más lejos. La experiencia analítica nos demuestra que el padre, en tanto que priva a la madre del objeto de su deseo, especialmente del objeto fálico, desempeña un papel del todo esencial. No diré en las perversiones, sino en toda neurosis, y a lo largo de todo el curso, aunque sea el más sencillo y normal del complejo de Edipo. Bueno.
Seguimos. Según Lacan en el seminario 5, ¿qué sucede si el niño no acepta la privación del falo de la madre, operada por el padre? ¿Qué pasa si el niño no acepta esta privación del falo? Bueno, lo que sucede es que mantiene una determinada forma de identificación con el objeto de la madre. Eso sucede. Si no lo acepta, mantiene una determinada forma de identificación con el objeto de la madre. Ese objeto que les represento desde el origen como un objeto rival, por emplear la expresión que aparece ahí, y ello tanto si se trata de fobia como de neurosis o de perversión. Este es un punto de referencia alrededor del cual pueden ustedes reagrupar los elementos de las observaciones, planteándose la siguiente pregunta en cada caso. ¿Cuál es la configuración especial de las relaciones con la madre, con el padre y con el falo, por la que el niño no acepta que la madre sea privada por el padre del objeto de su deseo? Bueno, continuamos. Según Lacan en el seminario 5, en el plano imaginario, ¿de qué se trata para el sujeto? ¿De qué se trata para el sujeto entonces en el plano imaginario? Bueno, justamente se trata entonces de ser o no ser el falo. Eso se realiza en el plano imaginario. Seguimos. Según Lacan en el seminario 5, ¿cuáles son los dos hechos que dependen del complejo de castración, tal como lo trabaja en la página 192 de esta edición de Paidós? ¿Cuáles son los dos hechos que dependen del complejo de castración? Bueno, son que el niño se convierta en un hombre y que la niña se convierta en una mujer. Estos dos hechos, parece ser, de acuerdo a lo que va planteando Lacan acá, dependen del complejo de castración. Todos estos desarrollos de Lacan en el seminario 5, siempre, como les decía en el video anterior, hay que repensarlos, si bien es un paso adelante en torno a Freud. A esta altura de su desarrollo y en este seminario siempre hay que aplicarle un tamiz de los estudios de género para releerlos, ¿sí? Bueno, seguimos. Según Lacan en el seminario 5, ¿qué es esencial en la asunción del hecho de tener el falo? ¿Qué es esencial en la asunción del hecho de tener el falo? Bueno, es la posibilidad de estar castrado. Eso es esencial en el hecho de tener falo, la posibilidad de estar castrado. Seguimos. Según Lacan en el seminario 5, cuando el sujeto se muestra a la madre y le hace ofrecimientos, es un momento todavía muy cercano al de la identificación imaginaria con el falo. ¿En qué plano se desarrolla esto la mayor parte del tiempo? ¿En qué plano se desarrolla esto la mayor parte del tiempo? Cuando el sujeto se muestra a la madre y le hace ofrecimientos. ¿En qué plano se desarrolla? Se desarrolla en el plano de la depreciación imaginaria. En el plano de la depreciación imaginaria. De la depreciación imaginaria, porque con la madre basta, dice Lacan, perfectamente para mostrarle al niño hasta qué punto lo que le ofrece es insuficiente. Y basta también para proferir la interdicción del uso del nuevo instrumento. En línea con esto continuamos entonces con la próxima pregunta que dice, según Lacan en este seminario, la función del padre. El nombre del padre, ¿con qué está vinculada?
Bueno, está vinculada con la interdicción del incesto. Siguiente. Según Lacan en este seminario, el niño que ha constituido a su madre como sujeto sobre la base primera de la simbolización, se encuentra enteramente sometido a lo que podemos llamar la ley. ¿Qué es esta ley? Bueno, es tan solo una metáfora. La ley a la que se encuentra enteramente sometido el niño que ha constituido a su madre como sujeto, se encuentra enteramente sometido a la ley, que es justamente ni más ni menos que tan solo una metáfora, que es la metáfora del nombre del Padre que veníamos diciendo. Siguiente. Según Lacan en el seminario 5, ¿qué es la ley de la madre? Dice acá que la ley de la madre es la ley descontrolada. Sí, vamos a verlo. Vamos a ver lo que dice, porque si no estamos advertidos de los sesgos de género, podemos llegar a tropezar con esto. Dice así: la ley de la madre es, por supuesto, el hecho de que la madre es un ser hablante. Con eso basta para legitimar que diga la ley de la madre, la ley de la madre. Sin embargo, esta ley es, por así decirlo, una ley incontrolada, no descontrolada, incontrolada. Reside simplemente, al menos para el sujeto, en el hecho de que algo de su deseo es completamente dependiente de otra cosa, que sin duda se articula ya en cuanto tal, que pertenece ciertamente al orden de la ley. Pero esta ley está toda entera en el sujeto que la soporta, a saber, en el buen o en el mal querer de la madre, la buena o la mala madre. Hace una referencia indirecta a Melanie Klein. Pues bien, a esta ley incontrolada, entonces el límite de la misma sería la metáfora, el nombre del Padre. Según Lacan en el seminario 5, la función del Padre, ¿con qué está vinculada? Con la interdicción del incesto. Esto ya lo leímos. Seguimos. Según Lacan en el seminario 5, ¿por qué el niño es un súbdito? ¿Por qué el niño es un súbdito? Porque se experimenta y se siente de entrada profundamente sometido al capricho de aquello de lo que depende, aunque este capricho sea un capricho articulado. Muy bien, continuamos. Según Lacan en el seminario 5, ¿cómo es esencialmente la angustia de Juanito? ¿Cómo es esencialmente la angustia de Juanito? Bueno, es una angustia de sometimiento. Angustia de un sometimiento. Muy bien. Seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿qué es preciso que aparezca para que el niño no sea pura y simplemente un súbdito? Bueno, entonces es preciso que aparezca algo que le dé miedo. Algo que le dé miedo lo quita entonces del lugar de ser pura y exclusivamente un súbdito. Siguiente. Según Lacan en este seminario, ¿con qué está estrechamente vinculado el nombre del Padre? Bueno, está estrechamente vinculado con la enunciación de la ley. El nombre del Padre, entonces, tal como lo trabaja en la página 197 de la edición de Paidós, está vinculado con la enunciación de la ley. Ya lo vimos en las clases anteriores, las clases 8 y 9, habíamos podido llegar a ver este punto en el cual el nombre del Padre está estrechamente vinculado con la enunciación de la ley, ¿sí? Seguimos. En el seminario 5, en el primer tiempo del Edipo, ¿con qué se identifica el sujeto? ¿Con qué se identifica el sujeto en el primer tiempo del Edipo? Se identifica con lo que es el objeto del deseo de la madre, ¿sí? En el primer tiempo del Edipo, entonces, el sujeto se identifica con lo que es el objeto del deseo de la madre. Voy a leer el fragmento
Porque bueno, acá entonces hay una descripción del primer tiempo del Edipo, es importante que lo conozcan, tal como lo plantea Lacan. Entonces dice, en el primer tiempo y en la primera etapa, se trata pues de esto. El sujeto se identifica en espejo con lo que es el objeto del deseo de la madre. Es la etapa fálica primitiva, cuando la metáfora paterna actúa en sí, al estar la primacía del falo ya instaurada en el mundo por la existencia del símbolo, del discurso y de la ley. Pero el niño, por su parte, solo capta el resultado. Para gustarle a la madre, si me permiten ustedes ir deprisa, y usar las palabras gráficas, basta y es suficiente con ser el falo. Ahí está. Eso es lo que pasa en el primer tiempo, ¿sí? En el segundo tiempo, veamos cómo sigue este choice. ¿Cómo interviene el padre en el segundo tiempo? Dice el choice. La respuesta es como privador de la madre, ¿sí? Nada que no sepamos. Vamos a leerlo. En el segundo tiempo, les he dicho que en el plano imaginario, el padre interviene realmente como privador de la madre. Y esto significa que la demanda dirigida al otro, con mayúscula, si obtiene el relevo conveniente, es remitida a un tribunal superior, si puedo expresarme así. En efecto, eso con lo que el sujeto interroga al otro, al recorrerlo todo entero, encuentra siempre en él, en algún lado, al otro del otro, a saber, su propia ley. Recuerden que Lacan acá le llama otro del otro al nombre del padre, ¿sí? A lo que representa al otro en el otro, no el que garantiza la completud del otro, ¿sí? En este nivel se produce lo que hace que al niño le vuelva pura y simplemente la ley del padre, concebida imaginariamente por el sujeto como privadora de la madre. La madre es dependiente de un objeto que ya no es simplemente el objeto de su deseo, sino un objeto que el otro tiene o no tiene. Muy bien. Seguimos. Según Lacan, en el seminario 5. ¿Por qué motivo es importante la tercera etapa del Edipo? ¿Sí? La respuesta es que de ella depende la salida del complejo de Edipo. De la tercera etapa depende la salida del complejo de Edipo. ¿Cómo interviene el padre en el tercer tiempo? Lo hace como el que tiene el falo y no como el que es, sino como el que tiene el falo. ¿Cuál es el lugar del padre en el tercer tiempo? El padre potente. El padre puede darle a la madre lo que desea porque lo tiene. ¿Sí? El padre entonces interviene como el que tiene el falo y es el que puede darle a la madre lo que desea, porque es el que lo tiene. ¿Sí? Seguimos. ¿De qué depende la salida favorable del complejo de Edipo? ¿De qué depende esta salida favorable? Y si la identificación con el padre se produce en el tercer tiempo, en el que interviene como quien lo tiene, como decíamos recién, esta identificación se llama ideal del yo. Seguimos. ¿Cómo interviene el padre en el tercer tiempo? Interviene como real y como potente. Pueden verlo en la página 200. ¿Cómo interviene el padre en el tercer tiempo? Como real y potente. Y última pregunta de la clase 10, entonces. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, de la clase 10. ¿Qué es el padre en el otro? ¿Qué es el padre en el otro con mayúscula?
es el significante que representa la existencia del lugar de la cadena significante como ley. Bueno, terminamos con la clase número 10. Vamos a pasar ahora a trabajar la clase 20. Bueno, vamos entonces a comenzar con el capítulo 20 del seminario 5, que los editores de esta edición oficial han dado en llamar El sueño de la bella carnicera. Vamos a ver qué podemos extraer de este capítulo, siguiendo el orden que nos apunta el choice y, bueno, eventualmente enriqueciendo las respuestas con lecturas directas del material del seminario, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Estamos en la página 363 del seminario 5 de Lacan. Vamos a comenzar entonces directamente. Donde haga falta, nos detenemos y enriquecemos. Vamos. ¿Por qué están marcadas las cosas del hombre según Lacan en el seminario 5? ¿Por qué están marcadas las cosas del hombre? La respuesta es que están marcadas por su relación con el significante. Están marcadas por su relación con el significante. Es lo primero que dice en el primer párrafo de esta clase. Si las cosas del hombre están marcadas por su relación con el significante, no se puede usar el significante para hablar de estas cosas como se usa para hablar de las cosas que el significante le ayuda a plantear. En otras palabras, dice Lacan, ha de haber una diferencia entre la forma en que hablamos de las cosas del hombre y la forma en que hablamos del resto de las cosas. Veremos cómo sigue esto. Si está hablando del hombre en general o del hombre género hombre. Veamos, sigamos. ¿Cuál es el principio de lo que Lacan llama la analítica trascendental? ¿Cuál es el principio de lo que Lacan llama la analítica trascendental? La respuesta es reducir al mínimo necesario al lenguaje. Reducir el lenguaje al mínimo necesario. La analítica trascendental es una parte de la obra del filósofo Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, ¿sí? Por eso dice que pensar de entrada en castigar al lenguaje, es decir, reducirlo al mínimo necesario para que pueda ser presa en las cosas, es el principio de lo que se llama analítica trascendental. En suma, se las han arreglado para despojar todo lo posible el lenguaje de las cosas en las que estaba profundamente comprometido hasta una determinada época, que corresponde aproximadamente al comienzo de la ciencia moderna, para reducirlo en su función de interrogación. Claro, si uno no está advertido de qué es la analítica trascendental, no entiende nada. Así de sencillo. Así que les sugiero en general que tengan a mano Google. En este caso, antes eran diccionarios o enciclopedias, ahora con Google está bien para orientarnos más o menos en lo que va diciendo Lacan. Cuando uno lee Lacan y encuentra términos que desconoce, es bueno ir buscándolos porque iluminan plenamente el estudio de estos textos. Realmente la capacidad que tenía Lacan es impresionante, ¿no? Pero bueno, acá nosotros tenemos por suerte esta gran herramienta que nos permite ir más o menos despejando dudas. Siguiente. Según Lacan, ¿qué presenta el lenguaje de la psicología psiquiátrica en el seminario 5? ¿Qué presenta el lenguaje de la psicología psiquiátrica? Dice que el lenguaje de la psicología psiquiátrica
fíjense cómo la llama, psicología psiquiátrica, nos hace percibir su profundo estancamiento. ¿Sí? Siguiente. ¿A qué llama Lacan formaciones del inconsciente en este seminario? ¿A qué llama Lacan formación del inconsciente? A la captura de cierto primario en el lenguaje. Les voy a leer la parte para que se entienda, porque si no, no se entiende. Dice así: lo que llamamos formaciones del inconsciente, lo que Freud nos presentó bajo este concepto, no es sino la captura de cierto primario en el lenguaje. Por eso lo llamó proceso primario. Ahí se aclara. El lenguaje marca este proceso primario y por eso puede decirse que el descubrimiento de Freud, el del inconsciente, tiene su preparación en la interrogación de dicho proceso primario en la medida en que, en primer lugar, se detectó su estructura de lenguaje. Muy bien, continuamos. Según Lacan, en el seminario 5, ¿con qué se produce la identificación en la demanda? ¿Con qué se produce la identificación en la demanda? Bueno, se produce con el objeto del sentimiento. La identificación en la demanda para Lacan en este seminario se produce con el objeto del sentimiento. ¿Sí? El objeto del sentimiento. Les dije que en la demanda la identificación se produce con el objeto del sentimiento. ¿Por qué es así a fin de cuentas? Dice. Precisamente porque nada intersubjetivo podría establecerse sin el otro con mayúscula. No habla, dice. O también porque es propio de la naturaleza de la palabra que sea la palabra del otro. O también porque es preciso que todo lo correspondiente a la manifestación del deseo primario se instale en lo que Freud, tras Fechner, llama la otra escena. Y esto es necesario para la satisfacción del hombre, porque al ser un ser hablante, sus satisfacciones han de pasar a través de la palabra. O sea, pone en juego el objeto del sentimiento con la intersubjetividad, es decir, la presencia de la terceridad que denomina acá, que lo pueden ver también en la clase anterior, que denomina esta presencia del otro con mayúscula, que siempre está presente, digamos, valga la redundancia. Siguiente. Según Lacan en el seminario 5, ¿a qué está obligado el deseo? ¿A qué está obligado el deseo? A la mediación de la palabra. Veamos cómo lo dice. Estamos en la página 365 para quien quiere ir a chequearlo. 365 del seminario 5, de la edición de PAI 2, la oficial. Que es la que piden para este examen, ¿sí? ¿A qué está obligado el deseo? A la mediación de la palabra. Vamos a ver cómo lo dice. Dice así: solo con esto ya se introduce una ambigüedad inicial. El deseo está obligado a la mediación de la palabra, y es manifiesto que esta palabra solo tiene su estatuto, solo se instala, solo se desarrolla en su naturaleza en el otro como lugar de la palabra. Pero queda claro que no hay ninguna razón para que el sujeto se dé cuenta, dice Lacan, ¿no? Quiero decir que la distinción entre el otro y él es la más difícil de las distinciones a establecer en el origen. Bueno, continuamos. A que, según Lacan, ¿cómo se desarrolla en su naturaleza la palabra? Bueno, se desarrolla en el otro como lugar de la palabra, lo leímos recién. O sea que la palabra se desarrolla siempre en el otro con mayúscula, entendido como lugar. Es un lugar donde se desarrolla la palabra. El otro es un lugar. Lieu, y utiliza lieu, lieu.
lugar, sitio, el sitio del otro. Sí, seguimos. En el seminario 5, según Lacan, ¿cuál es la distinción más difícil? Bueno, es la distinción entre el sujeto y el otro. También lo leímos recién, por lo que continuamos. Siguiente. Según Lacan, en el seminario 5, ¿qué hay en el plano imaginario entre el sujeto y el otro? ¿Qué hay en el plano imaginario entre el sujeto y el otro? Pues bien, en el plano imaginario entre el sujeto y el otro hay un tenue lindero. Un tenue lindero. Un tenue lindero. Un lindero ambiguo en el sentido de que se franquea. Bueno, seguimos. Estamos en la página 365 siempre, ¿eh? No nos fuimos todavía. Muy bien. De acuerdo a este seminario 5, ¿cuáles son las dos formas de ambigüedad que Lacan plantea? ¿Cuáles son las dos formas que plantea Lacan de ambigüedad? La respuesta correcta es uno situado en el plano imaginario y otro situado en el plano simbólico. ¿Sí? Estas dos formas de ambigüedad, dice Lacan, claro, porque viene diciendo lo siguiente. Vamos a leer el párrafo completo para echar luz sobre esto. Dice así: por otra parte, en el plano imaginario, entre el sujeto y el otro, no hay al principio más que un tenue lindero. Un lindero ambiguo en el sentido de que se franquea. La relación narcisista está abierta, en efecto, a un transitivismo permanente, como lo demuestra también la experiencia del niño. Y dice así: estas dos formas de ambigüedad, estos dos límites, uno situado en el plano imaginario, el otro perteneciente al orden simbólico, por el que el deseo se funda en la palabra del otro, estas dos formas de franqueamiento que hacen que el sujeto se aliene no se confunden. Por el contrario, es su discordancia la que le abre al sujeto, como la experiencia lo demuestra, una primera posibilidad de distinguirse. Bueno, seguimos. Continuamos. Dice así: en el seminario 5, según Lacan, ¿qué se encuentra en juego en el plano del reconocimiento? ¿Qué se encuentra en juego en el plano del reconocimiento? Bueno, justamente y ni más ni menos que la demanda. La demanda se encuentra en el plano del reconocimiento, un término muy hegeliano, el reconocimiento que utiliza Lacan. Bueno, seguimos. ¿De qué depende el niño en su impotencia? Según Lacan en este seminario, ¿de qué depende el niño en su impotencia? El niño en su impotencia depende de la demanda, de la palabra del otro, con mayúscula. Entonces, en su impotencia depende de la palabra del otro. Y lo dice así, vamos a completarlo. Dice así: primitivamente el niño en su impotencia se encuentra completamente dependiente de la demanda, es decir, de la palabra del otro, que modifica, reestructura, aliena profundamente la naturaleza de su deseo. Esta dialéctica de la demanda corresponde aproximadamente al período que se llama, con o sin razón, preedípico, y seguramente con razón, pregenital. Bueno, seguimos entonces. Según Lacan en el seminario 5, ¿cuál es el soporte de la dialéctica del don primitivo? ¿Cuál es el soporte de la dialéctica del don primitivo? Bueno, acá dice que es el objeto anal. El objeto anal entonces
Es el soporte de la dialéctica del don primitivo. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo dice. Debido a la ambigüedad de los límites del sujeto con respecto al otro, vemos que se introduce en la demanda el objeto oral, que, en la medida en que es demandado en el plano oral, es incorporado. Y el objeto anal, soporte de la dialéctica del don primitivo, esencialmente vinculado en el sujeto al hecho de satisfacer o no la demanda educativa, es decir, de aceptar, abandonar o no determinado objeto simbólico. Continúo con este tramo. En resumen, el reajuste profundo de los primeros deseos por la demanda es prematuramente sensible en la dialéctica del objeto oral y particularmente del objeto anal. ¿Sí? O sea que, de vuelta, el reajuste profundo de los primeros deseos por la demanda es sensible prematuramente en la dialéctica del objeto oral y principalmente del objeto anal. Y de ello resulta que el otro con el que el sujeto se enfrenta en la relación de la demanda está a su vez sometido a una dialéctica de asimilación o de incorporación o de rechazo. ¿Sí? O sea que el hecho de que los primeros deseos se produzca un reajuste de los primeros deseos por la demanda, particularmente anal, pero también oral, por supuesto. De esto resulta que el otro con el que se enfrenta el sujeto en la relación con la demanda, con esta demanda, está a su vez este otro sometido a una dialéctica de asimilación o de incorporación o de rechazo. ¿Sí? O sea, el otro, este otro con el que tiene que lidiar en la demanda, el sujeto, tal como lo llama acá Lacan, también está sometido a una dialéctica de asimilación, incorporación o rechazo. Entra en juego en esa dialéctica, justamente. Bueno. Continuamos. ¿Cómo se introduce el otro desde el otro deseo para el sujeto? ¿Cómo se introduce el otro deseo para el sujeto según Lacan en este seminario? Bueno, el deseo se introduce siempre para el sujeto en cuanto que deseo del otro. El deseo es el deseo del otro con mayúscula. Seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿cómo es la relación entre el sujeto y el otro a nivel de la demanda? ¿Cómo es la relación del sujeto y el otro a nivel de la demanda? ¿Sí? ¿Cómo es a nivel de la demanda? Hay entre el sujeto y el otro una situación de reciprocidad. ¿Sí? En el nivel de la demanda hay entre el sujeto y el otro una situación de reciprocidad. Si el deseo del sujeto depende por entero de su demanda al otro, lo que el otro demanda depende también del sujeto. ¿Sí? Seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿qué es lo que se encuentra desde el origen más allá de lo que el sujeto demanda, más allá de lo que el otro demanda al sujeto? Bueno, a ver de vuelta. ¿Qué es lo que se encuentra desde el origen más allá de lo que el sujeto demanda, más allá de lo que el otro demanda al sujeto? ¿Sí? Bueno, lo que se encuentra es la presencia y dimensión de lo que el otro desea. La presencia y dimensión de lo que el otro desea. Vamos a leerlo para ver cómo lo dice Lacan. Dice, lo que se ha de introducir y está presente desde el comienzo, latente desde el origen, es que más allá de lo que el sujeto demanda, más allá de lo que el otro demanda al sujeto, se encuentra por fuerza la presencia y la dimensión de lo que el otro desea. O sea,
está diciendo que más allá de las demandas recíprocas que se dirigen del sujeto al otro, del otro al sujeto, más allá de la demanda se encuentra por fuerza la presencia y dimensión de lo que desea el otro. ¿Sí? Está primero el deseo. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos entonces. Pasamos a las páginas 370 a 371. Acá en la 370 vamos a introducir brevemente lo que ya pasamos a otro tema, empezamos a hablar de Freud. Dice, aquí es donde Freud introduce el texto del sueño, que supone otra interpretación que entra en la dialéctica de la identificación, el sueño de la bella carnicera. Estamos hablando tal como se llama esta clase, el sueño de la bella carnicera. Se ha identificado con su amiga. Si ella se ha dado en la vida real un deseo no realizado, es como un signo de esta identificación, es decir, en la medida en que se identifica con la otra. Bueno, en función de esto, seguimos con las preguntas. ¿Sí? Estamos en la página 370, 371 del seminario. Según Lacan, en este seminario, ¿qué es la identificación para Freud? ¿Qué es la identificación para Freud? Bueno, la respuesta es la apropiación debida a una etiología idéntica. La apropiación debida a una etiología idéntica. Dice así, la identificación no es, pues, simple imitación, sino apropiación debida a una etiología idéntica. 2 puntos. Expresa un como si, debido a una comunidad que persiste en el inconsciente. El término apropiación, dice Lacan, no está del todo bien traducido, es más bien tomado como propio. Está hablando del alemán al francés. Tomado como propio. La histérica se identifica preferentemente con personas con quienes ha tenido relaciones sexuales, o que tienen las mismas relaciones sexuales con las mismas personas que ella. La lengua es, por otra parte, responsable de esta concepción. 2 amantes forman uno, dice Freud. Bueno, entonces, para Freud la identificación es la apropiación, no es simple imitación, sino la apropiación, que debe entenderse más como tomado como propio, debido a una idéntica etiología, ¿no? Expresa un como si debido a una comunidad que persiste en el inconsciente. Bueno, seguimos. Según Lacan en el seminario 5, ¿qué quiere la bella carnicera? ¿Qué quiere la bella carnicera? Bueno, quiere que no le den caviar. Según Lacan, la bella carnicera quiere que no le den caviar. Bueno, seguimos. Para entender esta trama, si usted no conoce el sueño de la bella carnicera, les recomiendo entonces, bueno, leer toda la clase entera y después de escuchar este video, ¿sí? Hay varias referencias de Lacan a este sueño. Pero bueno, acá afirma que lo que quiere es que no le den caviar. Seguimos. Según Lacan, en este seminario, ¿qué sujeto es precisamente el histérico? ¿Qué sujeto es el sujeto histérico? Y dice, es al que le resulta difícil establecer con la constitución del otro, mayúscula, portador del signo hablado, una relación que le permita conservar su lugar de sujeto. El sujeto histérico entonces es al que le resulta difícil establecer con la constitución del otro una relación que le permita conservar su lugar de sujeto. Bien, seguimos. Esto está en la página 372. Seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿por qué el sujeto necesita crearse un deseo insatisfecho? ¿Por qué necesita crearse un deseo insatisfecho?
La respuesta correcta es que porque es la condición para que se constituya para él un otro real. Es la condición para que se constituya para él un otro real. Es decir, que no sea del todo inmanente a la satisfacción recíproca de la demanda, a la completa captura del deseo del sujeto por la palabra del otro. Muy bien, continuamos. Según Lacan en este seminario, ¿a partir de qué el sujeto histérico se constituye casi por entero? Bueno, a partir del deseo del otro, entonces es la respuesta que el sujeto histérico se constituye casi por entero. Está en la página 373. Seguimos. Lacan en el seminario 5 plantea que en el caso específico del histérico, el deseo, como más allá de toda demanda, desempeña un papel de primerísimo orden. ¿En calidad de qué ocupa el deseo su función en este caso? Bueno, en este caso, el deseo ocupa su función en calidad de deseo rehusado. Deseo rehusado. Bueno, deseo rehusado. Según Lacan, en este seminario, ¿qué es lo que el histérico no sabe? ¿Qué es lo que el histérico no sabe? No sabe que no puede ser satisfecho dentro de la demanda. Entonces, según Lacan en este seminario, página 374, el histérico no sabe que no puede ser satisfecho dentro de la demanda. No lo sabe. Pero dice Lacan, es muy esencial, él no lo sabe, pero es muy esencial que ustedes lo sepan. Que el histérico no sabe que no puede ser satisfecho dentro de la demanda, justamente. Bueno, seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿qué es lo esencial al describir la función del falo? ¿Qué es lo esencial al describir la función del falo? Que es aquel significante que marca lo que el otro desea. El falo es el significante que marca lo que el otro desea. Siguiente. En el seminario 5, según Lacan, ¿en qué medida el sujeto reconocerá su deseo tachado? Su propio deseo insatisfecho. ¿En qué medida el sujeto reconocerá su propio deseo insatisfecho? Es la pregunta. Bueno, lo hará en la medida en que el deseo del otro está tachado. En la medida en que el deseo del otro está tachado, es que el sujeto reconocerá su deseo como insatisfecho. Bien, continuamos. En el seminario 5, ¿qué encuentro se produce en el deseo tachado por intermedio del otro? ¿Qué encuentro se produce por intermedio del otro en el deseo tachado? Se produce el encuentro del sujeto con su deseo más auténtico, a saber, el deseo genital, dice acá Lacan. Seguimos. En el seminario 5, ¿dónde se sitúa el significante falo en condiciones normales? ¿Dónde se sitúa el significante falo en condiciones normales? Lo hace en un segundo nivel del encuentro con el otro. En un segundo nivel del encuentro con el otro es que se sitúa el significante falo en condiciones normales. Y dice, es lo que, dice, en condiciones normales se sitúa en un segundo nivel del encuentro con el otro, el falo. Es lo que en mis pequeñas fórmulas les he llamado significante de la falta en el otro. S, entre paréntesis, A mayúscula tachado. Se trata con toda precisión de lo que acabo de definir como la función del significante falo, a saber, la de marcar lo que el otro desea en cuanto marcado por el significante, es decir, tachado.
Seguimos. En el seminario 5, ¿cómo es posible la dialéctica de la demanda? ¿Cómo es posible la dialéctica de la demanda? La respuesta correcta es que solo es posible si su verdadero deseo encuentra su lugar en una relación. Si su verdadero deseo encuentra su lugar en una relación que para el sujeto permanece inconsciente con el deseo del otro. Vamos a ver cómo lo dice Lacan. ¿Cómo es posible la dialéctica de la demanda? Entonces, bueno, está en la página 376, lo pueden ir a ver ahí, y dice efectivamente que la dialéctica de la demanda, para él la dialéctica de la demanda, sin que sepa que esta dialéctica solo es posible si su deseo, su verdadero deseo, encuentra su lugar en una relación que para él permanece inconsciente con el deseo del otro. ¿Sí? Está en la página 376, que viene del anterior. No quiero leer todo el párrafo, es muy extenso, pero introduce ahí la fórmula de la demanda, en la 375, que es de sujeto barrado en relación a la demanda del otro. ¿Sí? La D con mayúscula. Les sugiero que lo lean. Bueno, seguimos entonces, ya terminamos con la clase prácticamente, nos quedan algunas pocas preguntas. En el seminario 5, según Lacan, ¿quién es el objeto de deseo de Dora? Bueno, esto ya lo tenemos visto por el haber hecho el video de intervención sobre la transferencia, que está ahí trabajado. La señora K es el objeto de deseo de Dora porque es el deseo tachado del padre. ¿Sí? Seguimos. En el seminario 5, Lacan dice que el deseo es el elemento encargado de ocupar el lugar del más allá, jalonando por la posición propia del sujeto con respecto a la demanda. ¿Qué dice respecto a la demanda y el deseo en la histérica? ¿Qué dice Lacan respecto de la demanda y el deseo en la histérica? La histérica no sabe lo que demanda. Dice esto, la histérica no sabe lo que demanda, simplemente tiene necesidad de que en alguna parte haya deseo más allá. O sea que la histérica no sabe lo que demanda, dice. Seguimos. ¿Qué se necesita para que la histérica pueda apoyarse en el deseo? Consumarse en él, encontrar en él su identificación, su ideal. ¿Qué se necesita para que la histérica pueda apoyarse en el deseo? Consumarse en él, encontrar en él su identificación, su ideal. Bueno, es preciso que en más allá de la demanda haya un encuentro que le permita descansar, situarse en esta línea. Es ahí donde interviene el objeto A minúscula, aquel en quien se reconoce. Claro, acá el objeto A minúscula todavía es el semejante, que sería aquel en quien se reconocería la histérica, para apoyarse en el deseo, consumarse en él y encontrar en él su identificación. Lo leo de vuelta, es preciso que en el más allá de la demanda haya un encuentro que le permita descansar. Situarse en esa línea es ahí donde interviene aquel en quien se reconoce. Siguiente y última de esta clase, dice así: en el seminario 5, ¿cómo está estructurada Dora, tanto como puede estarlo una histérica? Bueno, está manifiestamente estructurada de forma homosexual, dice acá Lacan. Que Dora está estructurada de forma homosexual. Bien. Bueno, eso es todo por esta clase. Hemos finalizado entonces con la clase 20, El sueño de la bella carnicera. Bueno, ya tienen las dos clases anteriores, la 8 y la 9, y el próximo video será de la 22 y la 23 para completar entonces lo que se pide en el seminario 5. ¿Sí? Bueno, si no están suscritos, no dejen de hacerlo, así les llegan las notificaciones de los próximos videos. Compartan este video si les gustó
Y por supuesto que cualquier comentario, sugerencia o moción de lo que ustedes quieran es bienvenida si la escriben debajo en el lugar de los comentarios. Por otro lado, como ya saben, cualquier consulta, están mis teléfonos donde me pueden encontrar. Bueno, les dejo un saludo, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis. Chao.